Buenas tardes. En el presente video veremos un análisis del último trimestre del informe de política monetaria en Chile. El IMASEC tuvo una gran caída entre marzo y junio. A partir de julio comenzó a retomar su nivel anterior. Todo esto durante el año 2020. Sin embargo, en 2021 tuvo un crecimiento del 9,5% en la actividad económica. También se espera que durante el 2021 y 2023 la economía mundial tendrá tasas de crecimiento ligeramente superiores y el precio promedio anual del cobre estará entre 20 a 30 centavos de dólar por sobre la proyectada en marzo. La medida de expectativa de la inflación ha mantenido sus niveles durante el mes de mayo, ubicándose en torno al 3,6% en el dato del IPC, en comparación al mes de abril, que anotó una variación mensual de 0,4% y aumentando 1,6% en lo que va del año. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la inflación ha mantenido sus niveles inflacionarios o incrementado poco a poco debido a la pandemia, ya que el aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto de todos los agentes económicos, es decir, se genera un incremento en la demanda de bienes y servicios. Un ejemplo claro es que a medida que haya un incremento en la demanda, disminuirá el desempleo, ya que muchos productos han alcanzado un alza grande estos últimos meses. Todo esto debido a los retiros del 10% a la AFP y los bonos IFES que da el gobierno. De esta forma, generando ingresos en las personas en los cuales son utilizados afectados por la alta demanda. Como podemos ver en el gráfico, los bienes afectados por la alta demanda es bastante considerable respecto a otras fechas. Aún así, al día de hoy la alta demanda por productos siguen estando reducidos o ajustados a pesar de la recuperación de las importaciones. De esta forma, presionando los precios de bienes subyacentes. Pero te preguntarás, ¿cómo nos afecta la inflación? El ejemplo más común es el índice de precios del consumidor, o dicho de otra forma como IPC. Esto nos indica qué tanto aumentaron los precios para las familias, ya que este índice se utiliza para medir las variaciones en los precios en el aumento de costo de vida, como por ejemplo, los alimentos, vestimenta, transportes, entre otros servicios. El mercado laboral ha presentado avances en relación al año pasado, ya que con la llegada del COVID-19 ningún país quedó exento de esta situación y en un principio las economías de todos los países se vieron afectadas. La recuperación también es notoria entre tamaños de empresa y tipos de trabajadores. Las empresas más pequeñas muestran las mayores caídas en términos de empleos asalariados y los menores aumentos en la utilización del trabajo remoto. Por tipo de empleo, la caída de la ocupación asalariada privada se explica exclusivamente por los empleos de habilidad media y baja, como lo muestra el presente gráfico, sin dejar de lado a las mujeres, quienes igual tuvieron impacto producto de la pandemia, ya que la mayoría de ellas trabajaban en el sector de servicios. De todas formas, el mercado laboral en su conjunto ha mejorado respecto a sus peores niveles del año pasado. El número de cotizantes de la AFP y el seguro de cesantía, que corresponden al empleo asalariado formal, ha tenido un aumento importante respecto de mediados del 2020, retornando a niveles comparables con los previos a la pandemia. La demanda por trabajo también se ha recuperado, en un contexto en que la oferta sigue contenida. Por un lado, se observa una tasa de participación laboral por debajo de la cifra de los últimos años, 56,9% en el trimestre móvil terminado en abril del 2021 versus un 61,9% en promedio entre el año 2010 y 2019. Por otro, la voluntad de trabajar más horas ha disminuido de manera significativa desde el comienzo de la pandemia. Factores que el temor al contagio y las responsabilidades familiares, fundamentalmente para las mujeres, explican la mayor inactividad en la fuerza laboral. Demanda interna. En el primer cuatrimestre del año, la actividad económica mostró un desempeño muy por sobre lo previsto, reflejando un menor efecto de las restricciones sanitarias. Desde el punto de vista de la demanda interna, el consumo privado de bienes mostró tasas de expansión significativas y por sobre sus niveles de años previos, aproximándose al 50% anual del gasto en bienes durables en el primer trimestre. Este fue uno de los resultados que provocó el aumento de liquidez producido por los dos retiros de ahorros previsionales y las transferencias fiscales. Además, la formación bruta de capital fijo también mejoró respecto de fines del 2020, gracias al repunte del componente maquinaria y equipos, como se puede observar en el siguiente gráfico.
Hoy en día, gran número de las familias chilenas han aumentado significativamente la liquidez de sus hogares, tanto por la recuperación parcial de sus ingresos laborales, masa salarial, como por los retiros de ahorro previsionales y las transferencias fiscales. Debido a estas medidas de apoyo, han causado un impulso del consumo privado que ha jugado un rol relevante en el desempeño reciente de la economía, como se puede observar en el siguiente gráfico. Ahora, refiriéndonos a las importaciones, han reflejado un alza relevante y ha reducido el superávit de la cuenta corriente. En el siguiente gráfico se pueden observar los bienes importados. Pese al buen desempeño de la economía, la evolución negativa de los contagios, persistencia de las cuarentenas y los rezagos en la recuperación de una parte del mercado laboral, mantienen pesimistas las expectativas de los consumidores. En el escenario internacional, en el primer gráfico, podemos analizar que a medida que avanza la vacunación mundial, se observa un crecimiento de las actividades económicas globales para el 2021 respecto a marzo. Las previsiones del crecimiento mundial se ubican en 6,5% para este año y 4,4% para el próximo. Por parte del segundo gráfico, las cifras del primer trimestre demostraron que la actividad mundial mostró una mayor adaptación al nuevo funcionamiento. En la eurozona se ve que tuvo menor caída respecto al año anterior, producto del impacto de la cuarentena en la economía del bloque. En China hubo una evolución sobre el comercio exterior gracias a la demanda mundial de bienes, consumo e inversión. En Estados Unidos se mantuvo gracias al consumo de bienes, paquetes fiscales y el sector de servicios que siguió mejorando junto al levantamiento de restricciones. Dichos datos son reflejo de un mercado que va en crecimiento aun cuando el empleo se ubica por debajo de los niveles de prepandemia. El rol que cumple el Banco Central es poder controlar y mantener la estabilidad económica de un país a través de la política monetaria. Actualmente la actividad económica del país se va recuperando debido a la implementación de bonos, retiros en AFP, subsidios, transferencias fiscales, por lo que las personas presentan mayor liquidez y mayores recursos para poder satisfacer sus necesidades, generando un mayor consumo. El escenario central de Stipom considera que el cierre de la brecha de actividad será más temprano que lo previsto. Todo esto provocará que en un futuro la mayor expansividad fiscal y el alto dinamismo del consumo harán menos necesario que el impulso monetario apoye la recuperación de la economía con la intensidad actual, por lo que este debería comenzar a moderarse gradualmente antes de lo previsto en el IPOM anterior. Aún así, se anticipa que la tasa de política monetaria seguirá por debajo de su nivel neutral durante todo el horizonte de política, apuntalando un proceso de recuperación que seguirá enfrentando importantes desafíos. En términos reales, el conjunto de estimaciones arroja cifras del orden del 0,5%. Respecto a la política fiscal, la ampliación de los beneficios otorgados por el gobierno lleva a que este año el impulso fiscal sea superior al contemplado en marzo. Esto llevará a exceder significativamente el déficit estructural programado para el año. De todas formas, el déficit efectivo será menor al estructural debido al importante aumento del precio del cobre y la corrección al alza del PIB de este año. De hecho, el saldo pasará de un superávit de 1,4 el año pasado a un déficit este año. Para el 2022 y el 2023, se asume que no se requerirá un impulso fiscal tan significativo como el de este año, dando paso a políticas focalizadas en la estabilización de las finanzas públicas.